Emilio, ¿cómo estás? Buenas. Aaron Navarro aquí de Comics en Medio para hablar de tu reciente película, No dejes a los niños solos, que va a estar ahorita en Macabro y pues anda haciendo ya mucho ruido desde que la estrenaste en Guadalajara y ahorita va, pues creo que viene en festivales, ¿no? Sí, o sea, No dejes a los niños solos, abrimos en Rotterdam, luego se fue al Taipei Golden Horse, estuvo en el BIF, en el Festival de Bruselas de Terror, que es uno de los más viejos, luego se fue uno a Grecia, el estreno nacional fue en Guadalajara y va a estar en Fantastic Fest, y ahorita pues estamos en Macabro, que es una cosa muy especial para mí porque es un festival que yo casi lo vi crecer y es impresionante que después volteas a ver y es el festival más longevo de la Ciudad de México, o sea, es el festival más grande de la Ciudad de México y particularmente este año es de los años en los que más cine de terror mexicano hay. Y de repente lo platicaba con Edna porque llegó a haber algunos años que no había cine de terror mexicano. Y este año me parece que hay en la sección iberoamericana está muy pues muy llenita de películas mexicanas, cosa que me alegra mucho de ver a compañeros ahí, y entre esas están No dejes a los niños solos. Claro, y vamos a hablar de justo un poco de la película y también, ¿por qué no?, de este bonito como homenaje y en retrospectiva de tu trabajo que también lo hacen en este Iris Macabro. Y además resulta que van a hacer una mini retrospectiva de 3 películas, que es, digamos, las más terroríficas, que es Conozca la cabeza de Juan Pérez, que es un mago y una guillotina, Pastorela, que es judiciales contra exorcistas, y Belzebud, que es como el hermano ojete de Pastorela, y esas van a tener una pequeña corrida al final del festival, o sea, ya en los últimos días, que incluso está en los mismos días con la última función de No dejes a los niños solos. Claro. Vamos a hablar de No dejes a los niños solos. Me gusta mucho lo que haces con el trabajo de no solo los niños, sino también con Ana Serradilla, con quien te reencuentras después de ese pequeño papel que tiene en Pastorela, ¿no? Y la llevas a un plano donde pues no había salido, que era realmente un papel de terror, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con Ana y trabajar con los niños justamente? Bueno, el guión sí estaba más o menos, o se fue perfilando pensando que era para Ana, ¿no? Porque necesitábamos a alguien que proyectara una montaña rusa de emociones y que fuera una actriz, digo, yo conozco su trabajo, pero ver cómo agarró el personaje y todos los matices que tiene por todas las situaciones y el rango de emociones que va manejando en la película, es más allá de lo que uno aspira como guionista o director, ¿no? Y creo que necesitaba alguien así que entendiera el personaje y que lo pudiera ejecutar de esa manera, ¿no? Como desde tener la dulzura con los niños, pero además que también fuera, como es una madre soltera, pues que también fuera un poco rudo con ellos, ¿no? Que fuera ruda y que fuera enérgica, pero sin dejar de ser cariñosa, porque de repente es a lo que se enfrentan pues, las mamás, no todo es como la maternidad bonita y los hijos, sino de repente pues hay que meterlos en cintura a estos canijos que los interpretan 2 niños extraordinarios, actores, que es Ricardo Galina y Juan Pablo Velasco, que sí, tengo que decir que no solo son unos niños que están en una película, sino que son actores porque la personalidad de ellos es muy distinta a la que son los niños. Los niños de nuestra película sí son unos ojetes, unos cabrones y unos impresentables, y les costó trabajo asumir esos roles a ellos y lo hacen de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, teniendo esta tercia de la familia Camacho, sumada más a, híjoles, cracks de la actuación como Jesús Zavala, que también digo, es muy conocido por su trabajo en comedia, pero la sutileza con la que aborda el trabajo y que va construyendo un personaje muy siniestro, Sí. Que está compartido con esta tercia de malosos que es José Sefami, que bueno, de Sefami no sé, o sea, faltan palabras para describirlo, y Paloma Bullrich, ¿no? Que también es de una elegancia y de una presión y de un carisma y de una comicidad también que hacen un balance muy padre entre, propiamente sin no ser una comedia, sí le dan ese respiro a una película que podría llegar a ser muy, muy,
muy bélica o muy dura, pues, ¿no? Yo la definiría como, y lo hablamos alguna vez, hasta como mala leche, ¿no? Como de esta cuestión de que te gusta del humor así de directo, negro, oscuro, punzante, ¿no? Sí, la película tiene humor negro y las situaciones de repente escalan a niveles serios, pues, ¿no? Sí. Y eso, por lo que hemos visto en las proyecciones, pues mantienen al público bastante tenso. Yo la concebí como una película de terror, pero la gente la vive como más como un thriller de suspenso muy angustiante, en el que todo el tiempo están como muy muy nerviosos. O ves al público, a mí en las funciones que me ha tocado ver, el público se pone muy nervioso, ¿no? Porque no sabes cuándo van a venir los golpes. Claro. Cuéntame también del trabajo que hiciste con tu co-guionista, ¿no? Porque en Guadalajara mencionaban un poco de esta cuestión de saber el tono, el tinte de todas las historias. Cuéntame cómo fue también trabajar con él y realizar esta historia, además que es un poco como de época de alguna forma, ¿no? Porque no se ubica en un tiempo reciente, sino también están los factores de, no solo los vestuarios, sino a mí me llamó mucho la atención la del teléfono pues de antes, ¿no? Ya no hay celulares, por ejemplo. No, la verdad la película, aunque es una película de terror, sí es una película bastante personal, porque sí más o menos refleja o está basada mucho en mi niñez y en la del co-guionista que es Alan Maldonado, que es su primer guión. Alan lo conocí en un taller de guión, era alumno mío, y le dije, eso que tienes como corto, yo creo que es un largo, y nos pusimos a escribir, y poco a poco se fue dando el proyecto y el financiamiento, y pues el terminado de repente sí es como terapéutico, porque sí yo un poco veo reflejada mi niñez ahí. Yo creo que cualquiera que haya crecido en los 80s le va a tocar ciertas fibras y va a entender, creo no más, pero sí le va a tocar más la película, ¿no? Y que aparte también nos tocó vivirlo, la niñez que vivimos nosotros era un poco más desmecatada, más violenta que la que tienen los niños ahora, afortunadamente. Sí, claro. Cuéntame también de ese factor, ¿no? Porque creo que me gusta mucho esta cuestión de que en algún momento odias a los niños, ¿no? De repente es así como de, Dios, ya, ¿cómo puede ser que sean tan odiosos entre ellos dos? Decías un poco eso antes, ¿no? Sí, creo que es la dinámica, ¿no? Los personajes están construidos de esa manera, o por lo menos el hermano grande, para que te caiga mal gran parte de la película, y el hermano chico, o sea, de repente es esto, ¿no? Es como esta relación que siempre uno tiene con tu hermano mayor o con tu hermano chico, que es de víctima y victimario, ¿no? Y cómo se va, aunque seas hermano chico o grande, esos roles pues van cambiando conforme vas creciendo con tus hermanos. Yo soy hermano mayor y muchas de lo que hay aquí son experiencias que viví con mi hermana, y muchas de las cosas que están ahí con Alan es hermano menor, y son cosas que vivió con su hermano grande. Entonces, la película sí es un poquito, hasta cierto punto, autobiográfica, aunque no pasó a mayores en la vida real. Y todos en el rodaje decían, a mi hermano yo le hice esto, o a mi hermano yo le hice esta otra cosa. Claro. Algo que me gusta mucho de esta película es el diseño sonoro, ¿no? Creo que juega un papel muy importante dentro del filme, sobre todo cuando hay de repente estas secuencias y se queda en un punto y usas un sonido y va hacia otro corte, y luego igual de vuelta, ¿no? Sí, fíjate que no solo en esta película repitieron gente que trabajó en Pastorela, por ejemplo el diseñador de producción es Alejandro García, que está ahí, y Mario Martínez, que es el diseñador sonoro, pues hizo maravillas con esta película, que creo que contribuye mucho al suspenso y al terror de la película y a generar la época y los sonidos de la época. Y la música de Aldo Max Rodríguez, que ha musicalizado todas mis películas, yo creo que entendió perfecto, bueno, porque también es como de la generación, pero como que creció, más bien diseñó ¿cómo se llama? Un sonido muy particular entre la música disco, pop, electrónica y música de terror, música contemporánea, que creo que es un poco una evolución de lo que hizo en Belzebú, ¿no? En Belzebú era un score bastante electrónico, pero con cierta orquesta, y creo que ahora es
un score mucho más electrónico y que eso le va muy bien a la época, ¿no? Porque es este periodo entre los 70s, 80s, digo, la música electrónica está desde los 30s, 40s, pero realmente yo supongo que quien la puso en moda fue Kubrick y Wendy Carlos, ¿no? Cuando soltaron, bueno, Wendy cuando saltó, ¿cómo se llama? El Bach, el disco de Bach, ¿no? Que todo el mundo lo tenía. Y yo creo que también pues, Kubrick con el Resplandor, ¿no? Claro, totalmente. Cuéntame también un poco de esta cuestión. Me gustaría preguntarte esto de... Dices que hay partes que están inspiradas en lo que viviste, las diabluras a lo mejor de tu infancia. ¿Hubo alguna diablura específica o algo así que de repente quisieras haber puesto en la película? De repente? Hay varias, pero la tienen que ver, sí, y claro. no es algo que solo me haya pasado a mí. Seguro le pasó a muchos. Porque te digo, en el rodaje muchos decían, yo hice eso y lo hice peor, ¿no? Yo se lo hice peor a mi hermano o a mi primo o a un amigo o me lo hicieron. O sea, tiene que ver mucho eso, con lo violento que puede ser de niño y que ahora cuando uno piensa esas travesuras dices, de milagro no nos matamos haciendo eso. Claro. Cuéntame también de cómo te sientes en el hecho de que son parte de tu homenaje también se añade con otra cosa, ¿no? Que son los 50 años del CCC, donde sacaste pues, Conoce a la cabeza de Juan Pérez, que fue tu ópera prima. Cuéntame un poco también de ese festejo y de cómo te sientes de que no solo sea a lo mejor esta cuestión de celebrar tu carrera dentro de este género, sino también a la par de una escuela que te ayudó a formar eso, ¿no? Yo creo que por ejemplo, veo que en esta edición 24 de Macabro, hacerle esta retrospectiva también al CCC en su 50 aniversario, es muy interesante porque hay dos películas icónicas que yo amo, que es Somos lo que hay, que yo que recuerdo es de las primeras películas que generó un fanbase en su momento, de gente que era fan de la película, ¿no? Y la otra es Estrellas Solitarias, que me parece que es una película que se sigue programando y que es de las mejores películas sobre la amistad que se han filmado en el cine mexicano. Y me parece que es, o sea, Fer ahí es como el John Waters mexicano, ¿no? Y la película es divertida, es entretenida, las protagonistas son súper empáticas, trata un tema durísimo, que es como la homofobia y muchas otras cosas, pero al final es una película bonita, cara. Y entonces ver esas películas, o La guarrada de la cabeza de Juan Pérez, ¿no? Que es una película muy locochona, pues está padre. Pero ahora que estaba viendo la lista a partir de es que yo me acuerdo cuando yo estudiaba, pues de repente los locos pues era Fer, Michelle, Rigo, sí. Pero eran cosas raras, o sea, gente que tocara género. Y ahora que empecé a ver los cortos, hay cosas de Mitch Garza y de otros compañeros, que hay un chingo de cortos de terror modernos. Por ahí uno de Bussi, ¿no? También, que es de Bussi Cortés, no lo creo. Pero eso no lo vi y no sabía que era de terror. Sí, por ahí anda, sí. Pero justo como que de repente ya se ve como esta generación un poco deschongada a tocar otros géneros que no sean el melodrama o la pieza o básicamente, ¿no? Que es el cine muy cecero y europeo y cuequero, ahora en arquero, que es, ¿no? Melodrama, ¿no? De corte social, sí, ¿no? Y con cierto timing para festival. Entonces de repente ver o sea, el pool de cortitos de ceceros y dices, oye, pues sí han filmado un chingo de terror después de nosotros, ¿no? Y eso creo que está chingón. No he visto todos, o la mayoría, pero ya nada más de ver el listado me puso muy, muy de buenas. ¿Consideras que tú, junto con la generación que acabas de mencionar, que son varios que vienen de rollo que como que, no voy a decir que empezaron porque se ve que hay otros trabajos, pero creo que sí fue una generación que definitivamente rompió muchos esquemas, ¿no? Por ejemplo, Jorge Michel, tú... Sí, o sea, porque por ejemplo, yo cuando crecí, o sea, quien me enseñó a escribir dirección y me hicimos buenos amigos en ese entonces fue Rigoberto Castañeda y Piero Tatarca. Y de repente, pues ellos decían, estos güeyes también les gusta el terror, yo por qué chingas voy a estar haciendo, pues, ¿cómo se llama? Películas aburridas. Y luego, pues, no se diga Fer, su primer corto, creo que lo van a pasar, que es de luchadores, ¿no? Con Chucho Ochoa y no me acuerdo quién más, que no se ven. Creo que es Guerrero, ¿no? Pero salen los dos, Pero eso, o sea, yo creo que ya una vez que alguien como que sale del closet, dice, sí, pueden hacer terror o comedia muy guarra, pues de repente
es formas de cine que generacionalmente estaban prohibidas o autocensuradas, ¿no? Por las propias escuelas. Y Emilio, para ir cerrando, cuéntame también, desde tus primeros cortos hasta Conoce la cabeza de Juan Pérez, hasta incluso El Cácaro Bumaro o la comedia que acabas de ver hace poco en Max el año pasado, y llegamos al punto donde nos tenemos solos. ¿Cuál tú crees que es el aprendizaje o la memoria más bonita o lo que te ha dejado más marcado de esta carrera tan prolífica, ¿no? Donde has estado a todos lados? Yo creo que como siempre son las amistades y las vivencias, no solo de rodaje, sino de hacer la película, en mi caso con Rodrigo Hernández, que es mi productor de toda la vida, o con Aldo, que yo no entendería la música sin él, ¿no? Igual que todos los diseñadores de producción o los actores, a la larga pues los terminas viendo más en comidas y pedas que en días de filmación, ¿no? Y eso creo que es padre, pues, ¿no? Claro, como el caso de José Sofami, ¿no? Que prácticamente está en todos sus proyectos. Sí, y hemos filmado poco, pues, porque pues, en México no hay manera de filmar más rápido, ¿no? Claro. O igual con Jorge, Rigo y Fer, ¿no? Pues nos vemos, no es que nos veamos en los rodajes, ¿no? Nunca vamos a nuestros rodajes. ¿Y qué viene para ti después de No dejes a los niños solos, que posiblemente ya está cerca el estreno, ¿no? Sí, la película se estrena en noviembre, la estrena Videocine, y después de eso, pues yo, pues nada, otra vez casilla cero a buscar dinero para los siguientes guiones. Perfecto, Emilio, pues ojalá consigas ese dinero, que sigas creciendo y que sigas haciendo, pues creo que el cine de género es lo tuyo. Y las comedias guarras. Y las comedias guarras. No, pero ya hice una bonita. Una ñoña la habías ñoña, puesto, ¿no? Pues nada, muchas gracias por la charla, por la entrevista, felicidades. No, gracias a ti. Disfruta el momento y pues que No dejes a los niños solos, siga creciendo.